no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. ¿Cómo es bueno estar en un ambiente de fe donde juntos podemos unir esa fe común entre nosotros en el nombre de Jesús para que veamos las obras del Señor Dios? Si usted que nos está viendo en cualquier lugar necesita de una ayuda de los cielos, doctor, solo una ayuda de los cielos podrá resolver mi problema. Entonces esta es su reunión, porque vamos a hablar sobre la palabra que produce fe. Vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y la mano de Dios va a actuar. Creo que Dios hará maravillas hoy aquí. Amén. Quiero estudiar con ustedes lo que le pasó al descendiente del profeta Elías, Eliseo, después de haber recibido la doble porción que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vea lo que está escrito aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Está escrito así: aconteció que mientras ellos iban caminando, versículo 11, segundo de Reyes 2:11, y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías fue la segunda persona que la Biblia nos informa que no murió. Primero fue Enoc, que caminó con Dios hasta que Él lo llevó, y después fue el profeta Elías. Vino ese carro de fuego con caballos de fuego y los apartó a los dos. Pero el profeta Elías le había dicho a Eliseo que si lo viera a él subiendo, entonces recibiría esa doble porción que él recibió. Ahora versículo 12. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Eliseo gritó aquí, hermanos, porque entendió en aquel momento quién y cómo es ese poder, quiénes son esos ángeles que Dios puso a nuestra disposición como ejército. Carros de fuego y caballos de fuego es lo que nos rodea. Son seres espirituales enviados por nuestro Dios para guardarnos en todos los momentos. Versículo 13. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Al otro lado los hijos de los profetas estaban viendo. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías, o sea, la misma unción, reposó sobre Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él. Paremos aquí. Ellos dijeron: Elías, nosotros tenemos 50 hombres fuertes y capaces. Mandémosle a los montes, porque quizá el Espíritu de Dios lo arrojó en algún lugar. Perdón, le dijeron a Eliseo. Y él les dijo: no hagan eso, de nada vale. Pero insistieron tanto, hasta que Eliseo se angustió y les dejó. Esos 50 rodearon toda la tierra durante 3 días y regresaron con las manos vacías. Cuando una persona está siendo usada por Dios, es bueno que escuchemos lo que Dios está haciendo a través de ella al hablar, enseñar, ministrar, y no contrariar su unción, porque no va a resultar en nada. Eso está en los próximos versículos, pero no quiero decirles eso. Quiero decirles lo siguiente. Y sí, que la persona que está llena de la bendición de Dios, cuando cuenta el testimonio de la verdad, está provocando un juzgamiento, donde algunos serán salvos y otros podrán perderse. Siempre es de esta manera. Y lamentablemente es un grupo de personas que tienen la oportunidad de oír el Evangelio, de entender la palabra de Dios.
Saben que el mensaje es real porque Dios le confirma el corazón, pero por varias razones, esas personas postergan esa decisión, no toman esa decisión, y en el último momento de sus vidas entran a la eternidad, donde por siempre estarán perdidas. Estaba comentando hace poco con mis amigos que esta vida que es tan corta y aparece una eternidad. Vemos muchas cosas en la vida, pero digamos que dure 120, 150 años, que es algo raro de alguien que llega a esa edad. Antiguamente, en el tiempo bíblico, al comienzo, hasta 969. Pero eso no es nada. A la eternidad, que son miles de años, por 1000 años, por 1.000.000 de años, por 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000, por eso y eso. Todo ese tiempo se multiplica por más tiempo y más tiempo, nunca tendrá un fin. ¿Y si esa persona se pierde? Estaba hablando hace algunos días con una persona del mundo artístico y me dijo sobre otra persona famosa que le había dicho: no me pierdo ningún programa del doctor, me gusta mucho. Le respondí: claro, pero no se arrepiente. Si mañana pasa la eternidad, estará perdida para siempre. Elías probó allí que tenía la unción de Dios. Déjeme leer los versículos para que pueda entender. Y dijeron: aquí hay entre tus siervos 50 hombres fuertes. Deja que vayan y busquen a tu Señor ahora. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. No envíes a nadie, les dijo él. Pero ellos lo importunaron tanto que, avergonzándose, dijo: enviadlos. Entonces enviaron ellos a los 50 hombres, quienes lo buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Cuando volvieron junto a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fuerais? O sea, contrariaron la palabra que había dicho aquel hombre de Dios. Versículo 19. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: mira, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Traedme una vasija donde se ponen las ofrendas, nueva, y poned en ella sal, dijo él. Cuando se la trajeron, Eliseo fue hacia los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, ya no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron saneadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que pronunció Eliseo. Cuando el hombre de Dios está siendo usado por Dios, y si en ese momento usted siente, pida una oración, pida una bendición. Durante la oración crea, porque Dios está actuando. No tenían promesas, pero vieron que el río se abrió. Después la palabra de Eliseo se confirmó: no enviéis a nadie, pero enviaron y no lo hallaron. Eliseo solo les permitió después de tanto importunarlo. No consiguieron encontrar a Elías y ni lo encontrarían porque él estaba en el cielo con el Señor. Y cuando ellos volvieron, hablaron sobre Jericó, que las aguas eran malas, eran saladas y no se podrían beber, y que la tierra, el campo, era estéril, porque esa ciudad había sido maldecida hace años, y ese no es nuestro estudio hoy. Entonces, en aquel momento que dijeron eso, Eliseo dijo: traedme una vasija nueva. Dios le tocó el corazón, puso la sal y dijo conforme la palabra del Señor Dios: estas aguas serán sanadas a partir de hoy, y así sucedió. Ese fue el mensaje para la vida. Lo que pasó enseguida fue muy serio. Vea lo que pasó. En el 23. Después Eliseo salió de allí hacia Betel. Subía por el camino, cuando unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: sube, calvo, sube, calvo. Miró él hacia atrás, los vio y los maldijo en nombre de Jehová.
salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. Lo que Dios quiso mostrar aquí es que su palabra, la que está anunciando, tiene vida y tiene muerte. Vida para aquellos que la aceptan, que hasta interfiere en la naturaleza. Vida para muerte, que será para todos los que la rechazan. Y no es pequeño el número de personas que están amando más al mundo que al Señor Dios. Son personas que están jugando con la palabra del Señor Dios y que mañana van a tener una gran tristeza, arrepentimiento tardío que de nada valdrá. Pero doctor, hoy el hombre de Dios puede maldecir, ni en chiste haga eso. Porque en Santiago capítulo 3 versículo 10, Dios nos lo prohibió. Nosotros somos enviados para predicar el Evangelio. El que crea será salvo, el que no será condenado. Pero no podemos usar ese poder para propio beneficio. Si alguien se levanta contra nosotros, no la debemos maldecir. Mire lo que dice en Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Una, porque las palabras tienen poder, y porque es mejor que nos ofendan que abrir la boca y hacer con que una persona se pierda, porque más tarde esa persona puede tener oportunidad de ser salva. Muchos fueron usados por el enemigo, se dejaron usar e hicieron cosas que hirieron al hombre de Dios. Pero nosotros debemos bendecir siempre y nunca maldecir. Así que eso nos es prohibido. Que les quede como ejemplo. Eliseo recibió la doble porción. Estaba en su ministerio. Cuando le pidieron la bendición, él bendijo a Jericó, las aguas y la tierra. Unos muchachos se burlaron de él y él los maldijo, donde 42 vidas se perdieron. Pero hoy eso es prohibido. No podemos maldecir. Jesús dijo que si en algún lugar alguien no nos recibe, debemos sacudir el polvo de nuestros pies testimoniando contra esas personas. Pero solo de esta manera y no maldecir deseando que el infierno destruya esas vidas. Porque una palabra que está en la presencia de Dios puede todo. Y Jesús vino no para que las vidas se pierdan, y sí para que fuesen salvas. Jesús no vino para condenarles, sino para absorberles. Jesús vino para darle vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es importante que nosotros, que hacemos la obra de Dios, suframos ofensas, pero que nunca permitamos que el enemigo nos use o que nuestra rabia nos domine para destruir a una persona. Tenemos que bendecirla, porque si la bendecimos, ellas serán bendecidas. Vamos ahora a la novela de la vida real. Mi vida era muy, digamos que desgastante, porque veíamos a mi padre en aquella lucha, ¿sí? Y él empezó él quería trabajar para ayudarnos, pero no podía. Las puertas estaban cerradas y también era muy joven. Y un día conseguí un empleo con contrato de trabajo. Trabajaba en un hotel donde era ayudante de limpieza. Me puse muy alegre. Con el primer sueldo que recibí hice compras. 3 meses después me compré una bicicleta. Después de 3 meses surgió un puesto vacante para mozo. El puesto, sí, era para los que tenían 7 meses, 2 años, 1 año dentro de la limpieza, y no era para quien recién había entrado. Yo era novato. Él fue a conversar con un señor al que realmente todos temían conversar con él porque era un poco rígido. Andrés no tuvo miedo y por eso fue a conversar con él.
Y a él le gustó el coraje de André y le dio ese puesto para que trabajase. Pero como no tenía a Dios, empecé a cometer tonterías. Iba a los carnavales y a mi madre siempre me hablaba de Dios, de Jesús, pero no le quería oír hasta que fui despedido del trabajo. Él salió de ese hotel porque estaba haciendo un trabajo extra y en ese trabajo sufrió un accidente. Fue asaltado. Nunca había sido asaltado. Y al llegar a casa yo le conté a mi madre que me habían asaltado y me dijo: estás viendo lo que te está pasando, nunca fuiste asaltado, ve a una iglesia. Y eso se quedó grabado en mi cabeza, ¿sí? Ve a una iglesia, ve a una iglesia. Él fue a la iglesia de la gracia, aceptó al Señor Jesús como su Salvador y empezó a vencer. Hasta que un día surgió una empresa, ¿sí? Una cooperativa de inspectores de Bahía que trabajan con ENTS, ensayos de ramos de instructivas. Me dijeron que trabajan con cursos ENTS, ¿sí? Cursos que son muy buenos, muy caros, pero que se ganaba un buen sueldo. Él hizo ese curso y viajó para São Paulo. La primera semana yo salí con la cabeza llena, con una semana de curso. Mi cabeza estaba llena por tantos cálculos, estaba en la área de hotelería, fui para el área de tecnología, ¿sí? Tenía unos textos enormes para aprender en 4 o 5 días. Pensé en desistir porque el lunes salí con la cabeza llena y el martes por la mañana le dije al profesor: no quiero más. Está muy complicado, no consigo aprender lo que me enseña. Y él me dijo: no vale la pena que desistas ahora, creo que es mejor que termines. El día martes me fui y por la noche, como hacía campañas en la iglesia de la gracia, fui allí y durante la oración de la fe le clamé al Señor diciendo: no voy a pasar ese curso porque ya pasé en nombre de Jesús. Y así continué en la misma fe clamando. El jueves fui a hacer el examen y para honor y gloria del Señor saqué 7.6 y eso porque tenía que sacar 7. Pasé en el examen, pero supe en el curso que el que hacía ese curso tenía que ser calificado por la Petrobras y eso costaba más dinero. Y yo no tenía porque había gastado todo en ese curso. Tuve que vender mi celular, mi radio, para poder comprar el pasaje de autobús. Y cuando pasé para la calificación de Petrobras, las puertas se me abrieron porque podría trabajar en cualquier parte de Brasil. Empecé a trabajar en varias empresas como autónomo. Ganaba 8.000 por mes, 10.000 por mes, 12.000 por mes, ¿sí? Para quien ganaba 400 por mes, empecé a ganar por día, ¿sí? Solo con la secundaria. Fue el poder de Dios, sí, porque él ganaba 400 por mes y pasó a tener ese sueldo. Empecé a conocer mucho Brasil, sí, a hospedarme en hoteles que jamás pensé en hospedarme, porque sí, a veces al verle a un mozo decía: Dios, antes era mozo, yo soy huésped, sí. Dios hizo milagros grandiosos y Él siempre está bendiciendo, prosperando mi vida financiera. Valió la pena que André clamase al Señor Dios. Hermano, siempre vale la pena. No se fije lo que ve que puede hacer y sí, lo que el Señor Dios le habla al corazón. De 400 por mes pasó a recibir 12.400 por día. ¿Qué puede hacer Dios con usted? No lo sé, pero sienta lo que Dios le quiere hacer y donde Dios le mande, vaya. Porque Dios responde, Dios atiende y también actúa en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿ser bueno nos evita problemas? Ser bueno nos evita problemas. Bueno, evita problemas con las leyes, ¿sí? Porque si es una persona mala, hace cosas cerradas, tendrá que rendir cuentas a los hombres. Hay mucha gente que está en la prisión porque hizo lo que no debería hacer, no respetó a su prójimo. Y eso es lo mínimo que debemos hacer, o sea, respetar a nuestro prójimo, su persona. No podemos ofender, no podemos hablar mal de nadie, aunque ella se haya equivocado. No tenemos derecho de contarle a la sociedad, de amplificar, contarles a todos. Debemos quedarnos quietos, porque hay personas que dicen: él es esto, ¿qué derecho tiene de acusarle? Que la ley se encargue y le castigue conforme la ley.
para que pueda resocializarse y vuelva a ser una persona normal. Ser bueno, siempre debemos serlo. En buen sentido, obedecer las leyes del país, y si no las conoce, obedezca a Dios, porque el que obedece a Dios cumple cualquier ley de cualquier país. Es imposible que la persona sea un transgresor de alguna ley si obedece la palabra de Dios. Una de las palabras de Jesús que me habla el corazón es esta: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced. O sea, quiero que me trate bien, también le voy a tratar bien, porque así usted nunca se pondrá triste conmigo. Sí, le respeto. Usted jamás se va a enfurecer conmigo y yo me voy a sentir bien, porque usted hará lo mismo conmigo. Si todos respetasen su prójimo, parasen de ser fiscales o intentar acusarles. No miren a las personas que están en lo malo, y si tiene una oportunidad, denle una palabra y no cuente nada sobre esa persona. Para de empeorar todo, porque ella ya pecó, sabe que erró. Ella necesita cariño, necesita amor para que se ponga de pie y sea libre de ese fracaso. Pero lo bueno de verdad es cuando esa persona le obedece a Dios, cuando la persona practica la palabra. El que realmente obedece lo que Dios dice vive libre de problemas. Entonces, tiene pruebas, pero todas ellas las destruye y vence en el nombre de Jesús. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, esta es nuestra oración. Hay muchos problemas. El taxista que es casado con la manicura, luchan y no prosperan. Así como, oh Dios, el bombero casado con esa profesora, el médico con esa abogada, el labrador, Dios mío. Hay tantas personas que están diciendo: Dios, tengo un lugar al sol, pero no consigo llegar. Dios mío, necesito cambiar de vida, pero no consigo largar el pecado. Oh, Dios mío, ayuda a esa persona. Porque, Padre, cuando tu luz brilla, la vida es diferente. Cuando tu luz brilla, las personas, oh Dios, pasan a ser diferentes. Mira dentro de ese hogar ahora a esa persona, Dios, que te está clamando, pidiendo, oh Dios mío, tal vez avergonzada por lo que hizo hace poco. Dios mío, cámbiale completamente. Señor, los enfermos piden cura, los oprimidos, presos en vicios también. Yo les voy a ayudar a ellas con la fe que me has dado. En el nombre de Jesús, yo ato ahora toda obra del infierno. En el nombre del Señor Jesucristo, yo reprendo ese espíritu de miseria que esclavizó a esa persona hasta el día de hoy, que no permite que mejore de vida, que no la deja tener ánimo, que no la deja encontrar un buen empleo, que no deja que ese empresario tenga éxito, que no le deja aprender a esa persona. En el nombre de Jesús, sal ahora, sal dolencia, sal enfermedad, sal ahora perturbación. Dios, solo tú le puedes levantar a esa persona. Levántale, Señor. En el nombre de Jesús, todos están bendecidos. Diga amén. No volveré, no volveré.